Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, en este año 2026, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Face. Y qué comienzo de año, ¿no? La región se ha visto sacudida por la captura y extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos, con el supuesto cargo de narcoterrorismo. Y de ahí se han escuchado una andanada de voces a favor y en contra. Para sumar un análisis más, lo visité a Américo Schwartzman en Concepción del Uruguay y por el término de una hora se explayó sin filtro. El título de la nota, Petróleo sin filtro, alude a los Estados Unidos y su intervención directa en distintos países sin que le importe absolutamente nada, violando toda ley del derecho internacional, desde hace ya muchos años. Y Américo exponiendo sin filtro su pensamiento en esta nota. Y cuando digo sin filtro, lo que escuchen en estas dos partes, porque lo dividimos en media hora cada una, estarán en desacuerdo o acuerdo, no importa, porque cito textual las palabras de Américo. Tienes que bancarte la opinión distinta porque, como bien dijo hace ya un poco más de un siglo Rosa Luxemburgo, la libertad siempre es la libertad del que opina distinto. La libertad no es libertad de que te elogien, es la libertad de que te cuestionen. Y a veces ese cuestionamiento puede ser en muy malos términos, pero ese es el precio de la libertad. ¿Por dónde empezar a conversar sobre Venezuela, sobre lo que está pasando y sobre este sacudón inesperado, creo, para la abrumadora mayoría de quienes miramos con interés lo que ocurre en el mundo? Yo creo que hay una cuestión central que no se puede soslayar, que es que Venezuela expresa en varios sentidos, pero en su escalón final, digamos, en la irrupción violenta. Ahora tenemos algunos datos más acerca de hasta dónde llegó esa violencia, porque en las primeras horas se presentaba como la operación quirúrgica más limpia de la historia, ¿no? Ahora resulta que ya hay aproximadamente 100 víctimas fatales en los sucesos del 3 de enero. Pero creo que en varios sentidos lo de Venezuela, tanto por el pasado reciente como por la forma en la que se produce este final provisorio, porque hasta acá no ha terminado nada más que la presencia omnímoda de Nicolás Maduro. El resto del régimen venezolano hasta acá aparece intacto, incluso personas que tenían las mismas acusaciones que por parte del sistema judicial o político de los Estados Unidos que el propio Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello y distintos protagonistas del régimen que desde hace más de 2 décadas gobierna Venezuela. Pero digo, todo ese proceso y el resultado final hasta este momento expresan, a mi juicio, algo muy dramático, que es la derrota, el fracaso, el colapso, como lo querramos llamar, del sistema internacional de leyes, de la estructura jurídica internacional que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la preeminencia, primero cuestionada o equilibrada de alguna manera por la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que así se llamaba el régimen imperante en la Rusia de entonces, y después ya directamente casi a su arbitrio, con cierta consulta o con cierta contención por parte de los principales países europeos, de los Estados Unidos. Es decir, el régimen internacional, el esquema internacional de derechos, de legislación internacional, que además en nuestro continente en particular, podríamos analizarlo también por separado, porque en nuestro continente en particular tuvo su evolución propia.
a partir de la estructuración de toda la jurisprudencia de la Organización de los Estados Americanos, de la idea de que no hay otro régimen válido, otro régimen político, institucional válido en todo nuestro continente que no sea el de la democracia representativa, condición para formar parte de la OEA. Entonces podríamos analizarlo por separado. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que lo que vemos en Venezuela expresa el colapso, la derrota, como se le quiera llamar, del sistema internacional de derecho? Porque, primero, ese sistema internacional, y particularmente el sistema americano, interamericano de derecho, fue impotente o al menos absolutamente ineficaz en sus consecuencias empíricas en relación con lo que efectivamente ocurría en Venezuela, en donde incluso quienes nos sentimos parte de la tradición del pensamiento de la corriente de la izquierda latinoamericana, tuvimos múltiples advertencias sobre las violaciones a los derechos humanos que cometía el régimen de Maduro, que habían arrancado ya con ese populismo carismático de Hugo Chávez, que bajo un discurso de socialismo y de socialismo bolivariano y de socialismo del siglo XXI, que hoy ya casi no se habla más de ese concepto, no hay duda, creo que es indiscutible, que cometió duras violaciones a los derechos humanos, que se terminó transformando en un régimen autoritario, con miles de detenidos exclusivamente por sus opiniones políticas, con una cantidad pasmosa de personas que huyeron de ese régimen, es mayor en proporción a su población, mayor a cualquier otro caso en el mundo. Digamos, la cantidad de personas, las millones de personas que huyeron de Venezuela en los últimos 20 años en relación a la población venezolana, es como si de la Argentina se hubieran ido más de 10 millones de personas. Recién cuando hacemos esa comparación, o como que de Brasil se hubieran ido 50 millones de personas. Recién cuando hacemos esa comparación entendemos la dimensión de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y el sistema internacional de derecho, y particularmente el sistema interamericano, no fue capaz de hacer absolutamente nada en ese sentido, más que declaraciones. E incluso los gobiernos autopercibidos, yo soy muy respetuoso de las autopercepciones, entonces no me considero en condiciones de decir, aunque diga que es demócrata, no lo es. Bueno, demócrata quizás sí, pero respecto de las orientaciones políticas, el que dice que es liberal, o el que dice que es neoliberal, o el que dice que es socialista, o el que dice que es comunista, ¿quién soy yo para decirle, no, vos no sos eso? Ahora, sí tengo todo el derecho del mundo de que si vos decís que sos liberal, no podés violentar las libertades individuales, porque eso forma parte intrínsecamente del liberalismo. Si decís que sos socialista y democrático, no podés perseguir opositores, no podés cerrar diarios, tenés que bancar la opinión distinta, porque como bien dijo hace ya un poco más de un siglo Rosa Luxemburgo, la libertad siempre es la libertad del que opina distinto. La libertad no es libertad de que te elogien, es libertad de que te cuestionen. Y a veces ese cuestionamiento puede ser en muy malos términos, pero eso es el precio de la libertad. Bueno, debate ausente en la izquierda y el progresismo latinoamericano, que no ha sabido qué hacer, no solo con Venezuela, con Cuba. La dictadura, el régimen autoritario, después cada uno usará la palabra que quiera, tiranía, dictadura, autoritarismo, cada una tiene definiciones muy precisas en el campo de la filosofía política, que si nos ponemos a verlas estrictamente, hay que ver cuál le cabe a cada régimen. Pero indudablemente el régimen autoritario en nuestro continente, más antiguo de todo el continente, no es un régimen de derecha, es un régimen que se autopercibe de izquierda. Y la izquierda latinoamericana, hay un libro extraordinario de Claudia Gil que se llama Silencio Cuba, que justamente plantea esto, y con fuentes de investigadores cubanos de izquierda que cuestionan desde hace décadas el régimen. El libro se llama Silencio Cuba, no sé si lo dije,
pero planteaba esto, el silencio del progresismo de la izquierda latinoamericana frente a esta situación que en realidad debería avergonzarnos. Es inadmisible, con todos los argumentos que se quieran utilizar, le haces el juego a la derecha, le haces el juego al imperialismo, todo lo que se ha dicho siempre, incluso en su momento para ocultar o minimizar las atrocidades de Stalin, también valía ese mismo argumento, le haces el juego al imperialismo yanqui. El juego del imperialismo yanqui lo hace el que en nombre de ideales tan valiosos, tan profundos como el socialismo, vulneran los derechos humanos. Como dijo Rosa Luxemburgo, la idea de la revolución socialista no era quitarle derechos a nadie, era extender los derechos que la burguesía ya se había otorgado a sí misma a todos los demás, no quitarle derechos a nadie. Entonces, bueno, volviendo, el fracaso del sistema internacional de derecho se visualiza en la claridad con la que en más de 2 décadas no se pudo hacer nada, o no se quiso, o no se supo, para utilizar la expresión de Alfonsín, respecto del régimen venezolano. Con el escándalo del 2024, ¿no? Las elecciones absolutamente fraudulentas, donde todo el mundo sabía que Maduro no había ganado, y sin embargo ahí siguió Maduro en el poder y no pasó nada. Frente a eso, la respuesta violenta a la irrupción, insisto, ahora sabemos que de quirúrgica tuvo poco, aparentemente hay cerca de 100 víctimas fatales, del mandatario actual de los Estados Unidos, apareció como irrefrenable. ¿Quién puede ponerle límites a esto? ¿Quién puede? Ahora el propio Trump ha reconocido en estos días, a diferencia de otros mandatarios yanquis, Trump tiene la honestidad brutal de reconocer lo que está haciendo. Entonces dice abiertamente que no le interesa el sistema de derecho internacional, que a él no le pone límites, los únicos límites se lo pone, creo que dijo, su propia moral. No vamos a entrar a analizar la moral de Trump, sobre todo a partir de todo lo que conocemos. Trump es responsable de un intento de golpe de Estado en su propio país y pese a eso sigue siendo presidente de ese país. Ahí también podemos ver un fracaso del sistema de derechos de ese país, que además hay que recordar estas cosas porque es como que los procesos no salen de cualquier lado. Los Estados Unidos fueron hace poco más de 2 siglos el modelo de organización constitucional e institucional de todas nuestras repúblicas. Y no porque nuestros próceres, nuestros emancipadores y los líderes de nuestra emancipación y después de nuestra organización nacional fueran pro-norteamericanos o pro-yanquis, sino porque no había otro modelo en el mundo. Es decir, a comienzos del siglo, a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando en nuestra región se creaba el Virreinato del Río de la Plata como división administrativa, los Estados Unidos estaban liberándose en el mismo año, 1776. La Revolución de Independencia yanqui coincide con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, cuando nuestros líderes revolucionarios empiezan a mirar a ver de qué manera nos podemos organizar, ¿qué otro modelo iban a tomar? No había otra república en el mundo. La Revolución Francesa había derivado en un emperador que además quería conquistar militarmente Europa y el mundo si podía. La Revolución Inglesa había fracasado. No había otra. ¿Qué modelo iban a tomar nuestros líderes? Claramente tomaron el modelo yanqui, el de la democracia representativa, con la división de poderes, con los pesos y contrapesos que supuestamente deberían funcionar, es decir, el Congreso poniéndole límites al Poder Ejecutivo, el sistema judicial poniéndole límites a los otros dos y estableciendo qué aspectos pueden ser violatorios de los contratos fundacionales del país, que son los que están expresados en el caso de los yanquis en su Declaración de la Independencia y en la Constitución. Y ese fue el modelo con matices que tomaron nuestros organizadores. Nuestra propia Constitución es un reflejo no directo de la Constitución yanqui, sino de la versión chilena de la Constitución yanqui. Entonces, es la Constitución norteamericana matizada con una mayor presencia del poder ejecutivo, más
personalista, más presidencialista, que a quienes adhieren a miradas esencialistas sobre la historia les gusta decir que es parte de nuestras características culturales. Nosotros seríamos caudillistas, personalistas, y por eso yo siempre pensé que es al revés. Si vos organizás un sistema en el que todo depende de grandes líderes, y sí, inevitablemente vas a ser presidencialista, caudillista, etc. Acá en nuestro país tenemos esa costumbre, no solo en nuestro país, pero en nuestro país es como muy generalizada, que le ponemos nombre propio a las corrientes políticas. El más modesto caudillito de pueblo ya es, sobre todo en el análisis que hacen mis colegas periodistas, y también algunos de mis colegas en el campo de la filosofía, ya pasan a bautizar esa corriente con su nombre. Entonces, un tipo absolutamente mediocre y pasajero, y del que en algunas décadas ya nadie se va a acordar, como Urribarri, llegó a ser el referente del urribarrismo. Cada uno se cree un peroncito que crea su propia doctrina, su propia... Bueno, en fin. Pero lo que es cierto es que nuestra organización institucional está basada en eso. Ahora, también lo que es cierto es que los Estados Unidos impusieron con mucha inteligencia en su momento, y además como parte de un juego geopolítico de fuerzas que en el siglo XX hacía que la amenaza de una guerra atómica que acabara con toda la vida humana en el planeta no era un delirio distópico, sino que era una posibilidad real, latente. Entonces, bueno, en ese marco se generó ese sistema de derecho internacional con un montón de matices, cuyo eje es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que se conoce en ese campo como la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la declaración aprobada en 1948, y los dos grandes pactos, además del estatuto que rige a las Naciones Unidas. Los dos grandes pactos son el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ambos pactos son del año 66. En el año 66, estamos hablando, yo todavía no había nacido, será viejo esa estructura básica. El solo hecho de que sean dos los pactos es muy interesante para el análisis. Son dos los pactos porque para los países de la órbita soviética, los derechos importantes, los derechos humanos por los que valía la pena trabajar y que ellos realmente se comprometían a garantizar, eran los económicos, sociales y culturales. Que toda la población tuviera acceso a la vivienda, al derecho a la salud, al trabajo, una remuneración digna, etc. Y en cambio, en el occidente capitalista y liberal, digamos, y democrático, en el Oriente también se autodenominaban democráticos, ¿no? La Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana, y todavía hasta hoy Corea del Norte se llama República Democrática de Corea del Norte. Por eso te digo lo de la autopercepción, que yo bromeo con eso, pero es así. Incluso cuando tarambanas de esta nueva derecha bruta, pues yo añoro mucho la vieja derecha. La vieja derecha era ilustrada, era inteligente, leía, se formaba. Daba gusto escucharlo o discutir con gente como, qué sé yo, Mariano Grondona. Esta derecha mediocre, superficial, que no sabe nada, argumenta pavadas como, por ejemplo, que Hitler era de izquierda porque su partido se llamaba Nacional Socialista. Entonces, es muy difícil debatir, argumentar con esa gente, porque con ese mismo criterio, Norcorea es democrática, si se llama República Democrática de Corea del Norte. Bueno, en fin. Anda a explicarle esas cosas a un libertario entre comillas, porque como bien sabemos, libertario es otra cosa, ¿no? Pero volviendo a lo que voy es que la existencia de un sistema internacional basado en esos pactos y en la Declaración de los Derechos Humanos, por un lado, no era vinculante. Es decir, cada país decidía qué aspectos de esos pactos y de esa declaración que había firmado, a la que había adherido, qué aspectos regulaba y qué aspectos dejaba para que, bueno, veremos, qué sé yo, algún día. Y en el caso de los dos pactos, cada país, de acuerdo a su adscripción ideológico, político, geopolítico y económico, ponía más énfasis en uno o en el otro.
teóricamente, para los filósofos del derecho y para toda la perspectiva de los derechos humanos, es tan importante nuestro derecho a la libertad de expresión, es tan importante como el derecho al acceso a la salud. Sin embargo, los Estados Unidos, por ejemplo, no conciben el derecho a la salud. A la salud la conciben como un servicio que tenés que pagar para tenerlo. Y si no tenés la posibilidad de pagar para tener ese servicio, no tenés acceso a la salud. Entonces, ahí vemos cómo cada sistema socioeconómico y político adecua lo que en la estructura internacional de los derechos se aceptó o se instaló como algo consensuado y que no debería tener discusión. Sin embargo, cada país lo adecua a sus propias orientaciones generales. Entonces, otro ejemplo tremendo, pero creo que también tiene mucho que ver con la lógica con la que se manejan los líderes del peor costado de los Estados Unidos. Ellos consideran que tienen el derecho, todo ciudadano tiene el derecho a estar armado. Y después pasan las tragedias que vemos todos los días en los medios allá. La segunda enmienda. La segunda enmienda, exacto. Para ellos es un derecho superior a cualquier otro derecho que pueda. Yo tengo derecho a estar armado y me puedo comprar un arsenal. Una cosa desquiciada. Pero con esa misma lógica andan por el mundo. Porque incluso, no quiero decir que sean lo mismo, porque creo que siempre hay que ver los matices y creo que es un error eso de meter a todo en la misma bolsa y además mediocratiza el análisis. Pero lo cierto es que los Estados Unidos, después de haber impuesto ese orden internacional al mundo basado en una determinada serie de derechos, donde la autodeterminación de los pueblos y el derecho de cada país a resolver sus problemas sin injerencia extranjera es un puntal en nuestro país de nuestra propia doctrina, porque esto arranca con nuestros propios juristas, ¿no? con Irigoyen, con Drago, con nuestras propias miradas respecto, incluso cuestionando la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, digo, la doctrina Monroe, por ahí para alguna persona que no esté claro, fue la que se formuló en los nacientes Estados Unidos de América, cuando todavía el resto del continente, James Monroe es del siglo XVIII, cuando el resto del continente todavía no tenía repúblicas independientes, estaba lejos de tenerlo, la idea de que los asuntos del continente americano solo lo pueden resolver los americanos. Claro, la lectura de eso fue como se popularizó desde comienzos del siglo pasado, desde hace más de 100 años, nunca se leyó la doctrina Monroe como América para los americanos, sino como América para los norteamericanos. Entonces, frente a eso, nuestros propios gobernantes, que podemos cuestionarle un montón de otras cosas, pero no que les faltara dignidad nacional, formularon contradoctrinas que regían nuestra política exterior. Por eso la Argentina siempre ha respetado, en los foros internacionales, al menos teniendo gobiernos democráticos, siempre ha respetado el derecho a la... Por eso este gobierno, además, con el tiempo, le va a causar vergüenza a las generaciones futuras. Porque el actual gobierno que tenemos en la Argentina ha roto con esa tradición en donde Argentina, en todos sus gobiernos democráticos, siempre fue a las Naciones Unidas a votar por la autodeterminación de los pueblos y por la no aceptación de la injerencia de ningún país extranjero en los asuntos internos de un país. Ahora bien, eso también estaba combinado en el origen de nuestra jurisprudencia, de nuestra filosofía política, también estaba combinado con el respeto a los derechos humanos. La idea de la no injerencia de ninguna potencia extranjera en Venezuela, por ejemplo, en estos 20 y pico de años, no es en absoluto incompatible con la idea de que organismos internacionales de protección de derechos humanos tengan injerencia para advertir, impedir, y en algún momento los organismos internacionales tendrán que tener una capacidad que no tienen, que nunca tuvieron, para impedir que se produzcan violaciones a los derechos humanos en el interior de los países, para garantizar que los derechos que se enuncian en las constituciones, porque la constitución de Venezuela sigue garantizando los derechos humanos para sus habitantes, el que los impide es su gobierno, no la constitución. Pero digo, volviendo a la idea que se me perdió en el camino, yo no quiero equiparar, porque sería muy injusto, pero Trump no es el primer presidente de los Estados Unidos
que salta por encima del derecho internacional impuesto por los propios Estados Unidos y haciendo uso de esa posición preponderante de potencia hegemónica, por más que hoy esté en decadencia, interviene en los asuntos de otro país. Lo hicieron muchos otros presidentes, y lo hicieron presidentes autopercibidos progresistas, o incluso vistos por nosotros como progresistas en muchos aspectos, tanto hacia la política interna de los Estados Unidos como hacia la política externa en otros casos. Yo siempre pongo el ejemplo paradójico que a mucha gente que lamentablemente desconoce esos sucesos le sacude el cerebro, que es que en la Argentina de la dictadura de Videla y su banda de asesinos y delincuentes y de corruptos, de ladrones, porque no solo eran asesinos, además eran deshonestos, además robaban, mientras el campo socialista internacional hacía buenos negocios con la dictadura de Videla, el que reclamaba por los derechos humanos en la Argentina era el presidente yanqui, era Jimmy Carter. Incluso hace unos años, cuando todavía era presidenta, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner homenajeó a... no me sale el nombre ahora, después lo busco y te lo paso para complementarlo, a la que en aquel momento era la funcionaria del gobierno de Carter que más insistía por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina bajo dictadura. Entonces digo, esos matices y esas contradicciones aparecen a cada paso. Primer gran punto entonces, el colapso del derecho internacional, que ¿quién va a ir a decirle, qué organismo internacional va a ir a decirle a Trump, usted no puede hacer esto, está sancionado? Los líderes de algunas de las potencias con las que disputa Trump salieron a repudiar lo que hizo Trump en Venezuela, pero todo el mundo sospecha que allí haya habido un acuerdo, y otra vez aparece la geopolítica, que Trump no habló de ese acuerdo, pero sí habló claramente de esa necesidad estratégica, por eso digo la geopolítica, de los yanquis, de mantener su injerencia, su dominio, su capacidad de gestión en su área de influencia. Entonces, Rusia y China, los dos grandes supuestos competidores. Trump un día dice que son competidores, otro día dice que son sus amigos, que se lleva muy bien con Putin o con Xi. Bueno, pero en la geopolítica verdadera son competidores claramente, pero lo que se analiza, no sé hasta qué punto habrá habido detrás de esto una conversación o un acuerdo al estilo de Yalta o de Teherán, como hubo unos años de la Segunda Guerra Mundial, entre estos tres líderes. Pero todo parece indicar que acá hay una cosa de decir, incluso hasta por la actitud de Trump hacia Ucrania y hacia Zelensky, todo parece indicar que acá hay una especie de acuerdo, por lo menos tácito, en donde yo no me meto en tu área de influencia, vos no te metas en mi área de influencia. A Rusia y a China le podemos vender petróleo venezolano, pero se lo vendemos nosotros los yanquis, no Venezuela directamente. En un mundo además donde el petróleo se está acabando, donde el cambio climático y el colapso climático ya no son una advertencia o una posibilidad, sino que son una certeza. De hecho, la mayor parte de los países, nosotros mismos en nuestra región, tenemos un plan estatal en funcionamiento de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, el primer punto es este colapso del derecho internacional y esta incapacidad de la estructura existente, primero para poder prevenir que no pasara esto, sin injerencia extranjera en las cuestiones internas de Venezuela, haberle puesto freno a lo que viene sucediendo en Venezuela desde hace más de 20 años. Y por otro lado, la absoluta incapacidad del sistema internacional para ponerle freno a lo que quiera hacer Trump, que no termina de cerrar la operación quirúrgica de Venezuela, que ya está anunciando que va por el Canal de Panamá, que va por Groenlandia. Entonces, ¿quién le pone límites? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato, a ese tremendo gato?